Hola a todos, somos la Iglesia Restauración Manantial de Vida y te invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas oficiales, pero sobre todo a que goces y vivas nuestros cultos de manera presencial. Ven, conócenos y sé parte de nuestra familia. Aquí no solo compartimos la palabra de Dios, sino que buscamos conocerlo más y establecer una verdadera comunión con Él y crecer juntos en la fe. Durante la semana tenemos tiempos especiales para ti. Lunes, miércoles y viernes compartimos la palabra diaria, un tiempo especial para fortalecer tu vida espiritual. Los jueves a las 7 de la noche te esperamos en nuestro culto de oración, donde creemos y clamamos todos juntos. Los sábados a las 2 de la tarde tenemos nuestra escuela Nido de Águilas, un espacio de crecimiento y formación espiritual. Y los domingos celebramos el culto del Día del Señor, un tiempo para adorar, recibir la palabra y experimentar la presencia de Dios. Ven y sé parte de esta familia. Somos vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra, por este alimento, Señor. Gracias por habernos traído con paz y seguridad a tu casa, Señor. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón para recibir el maná del cielo, Señor maravilloso. Que tu buen espíritu nos ilumine en esta mañana para encontrar esas verdades reveladas aquí en tu palabra, Señor. Que esta palabra sea semilla que crezca en cada uno de nosotros, que lleve fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén. Pueden estar cómodos, tengan la bondad. El mensaje para el día de hoy se titula La mejor herencia. ¿Cómo se titula? Si a usted, hermano querido, le anuncian que le han dejado una herencia, un buen dinero, ¿se entristece o se alegra? Pues lógico, usted se alegra, ¿no es cierto? Y dice, oiga, yo no contaba con eso, ¿no es cierto? No contaba con una herencia, no contaba con ese dinerito. De eso vamos a hablar un poco. Esta epístola, amados hermanos, está dirigida a lectores y a creyentes en general, que son extranjeros en toda ciudad y país, donde viven y están diseminados en todas las naciones. Tal vez lejos de su propia tierra, como en el caso de mío, por ejemplo. Como aconteció con el pueblo judío, que tuvo que ser disperso después de la destrucción del templo, que se llamó la diáspora. El apóstol dice a los expatriados, o sea, aquellos que no tienen patria. Es triste no tener una patria, ¿no es cierto, hermanos? Decir usted qué patria es, no, yo no sé de dónde, ¿no? Pero lo más hermoso es que la palabra de Dios nos dice que espiritualmente, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. ¿No se alegra? Nuestra ciudadanía pertenece a los cielos. Filipenses 3:20, para que lo lea y lo tenga muy en cuenta. Dice, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿A dónde está su ciudadanía? ¿A dónde? En el cielo, amado hermano. Sí, aquí tenemos una ciudadanía. Usted tiene la ciudadanía ecuatoriana, su cédula, pero como cristianos pertenecemos a la ciudadanía en el reino de los cielos. Dice el apóstol, dispersos a los dispersos. Es lo mismo que esparcido, dice. Como cuando un agricultor esparce la semilla para que más tarde crezca y lleve fruto. Nosotros los creyentes, dice la palabra de Dios, somos simientes del Señor. El Señor dijo en Mateo 13:38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El Señor nos planta donde quiere y algunas veces usa la persecución para esparcir la semilla. Eso sucedió cuando después de Pentecostés vino una persecución contra la iglesia. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, porque estudiamos la palabra de Dios, confrontamos la palabra, dice, versículo 3, 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, que después fue Pablo, que se convirtió, pero primero persiguió a la iglesia del Señor. Y dice, pero los que fueron, ¿qué? Esparcidos, como se esparce la semilla. Iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. No se escondieron, hermano, a pesar de la persecución a muerte. No se escondieron, sino iban sí huyendo, pero iban ¿qué? Sembrando la palabra de Dios. Le da la gloria al Señor. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 19, dice, Hechos 11, 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, por la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aleluya. ¿En medio de qué? De la persecución. Por eso Pedro envía esta epístola a los esparcidos, a los que se habían sido esparcidos, perseguidos en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros en esta hora, nadie nos está persiguiendo. Y sin embargo, no predicamos la palabra de Dios. Sin embargo, cuando se dice, hermanitos, vamos a ir a evangelizar, ay, ay, ay.
más de uno se va escondiendo, ¿no entiende? Si esa es nuestra obligación, amados hermanos, compartir la palabra de Dios ante un mundo hambriento de la palabra de Dios, ante un mundo sediento de la palabra del Señor. Amén. Para eso tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Cuando el Señor iba a ascender a los cielos, dijeron: Señor, ¿cuándo será tu venida y el fin y esto? Dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad, sino que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Qué es lo que nos capacita? ¿Y qué capacitó a estos hombres a pesar de la persecución? ¿Qué los capacitó para ir a esparcir la semilla? Ese poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Qué tiene usted y qué tengo yo? No voy a decir: ay, yo no lo tengo. Usted, desde el momento en que recibió a Cristo, de su conversión, el bautismo, usted tiene el Espíritu de Dios. Amén, hermano. No se le ha ido para ningún lado. Ahí está dentro de usted. Y ese fuego es el que le permite a usted compartir y esparcir la semilla del Evangelio. A veces queremos desmayar, hermanos, sí, como humanos. Pero ese espíritu no nos lo permite. A eso le pasó a Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías dijo: Señor, yo ya no predico más, porque yo voy predicando y la gente me insulta, los perros me muerden, etcétera, ¿no? Por donde voy me pasan cosas. Pero dice Jeremías que había un fuego dentro de él que no lo podía soportar. Es el fuego del Espíritu, amén, hermanos, que no nos podemos soportar y que nos insta a esta tarea tan maravillosa. Entonces, el Señor nos planta donde quiere, amén, hermanos, y a veces usa la persecución y muchas cosas para esparcir la semilla. Vi un cuadro que me entristeció y me sacó lágrimas. En Colombia, cerca de la Macarena, que se llama, los guerrilleros llamaron a 8 pastores que a una reunión con ellos. Ahí se ve cuando los llevan por el río en una lancha, los 8 pastores, que a una reunión con ellos. El jefe era uno que se llama Iván Mordisco. Hermanos, y los fusilaron a todos los 8 pastores. Y los enterraron en una fosa común. Allá hay persecución. Por los ríos Guaviare y Nírida, por río Meta, hay persecución. La guerrilla, triste. Ellos se fueron tranquilos, pero que era una reunión, no. Era el último día de su vida, hermanos, por causa del Señor. Pero bueno, el Señor lo dijo un día. Él dijo que el camino cristiano no es un tapete de rosas. Hay espinas. Y dijo que aún nos matarían y pensarían que rendían un servicio a Dios con nuestra muerte. En más de 40 años de estar en el Evangelio, me han amenazado muchas veces. Yo estuve en plena
zona roja en Colombia, donde está la guerrilla, pero el Señor nunca permitió nada en mi contra. Le da la gloria al Señor. Aquí no está pasando nada y es el tiempo que necesitamos para esparcir la semilla. Amén. En el versículo 2 el apóstol bosqueja el plan de salvación. En el versículo 2 donde dice elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es la palabra presciencia? La presciencia es el anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué es, hermanos? El anticipado conocimiento de Dios. Lo que Él ya conoce de antelación. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, nos muestra tres cosas. Somos elegidos por el Padre, mire. Redimidos por el Hijo, para que los que les gusta predicar. Y tercero, santificados por el Espíritu Santo. Repitamos todos. Elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y santificados por el Espíritu Santo. La Trinidad en acción de la salvación del hombre. Amén. No dice que el Padre nos redimió, no, el Padre nos eligió. El Hijo nos redimió con su sangre al morir en la cruz. Y ahora el Espíritu Santo hace la obra de ¿qué? De santificarnos. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nuestro espíritu estaba muerto. El espíritu del hombre, tenemos tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte que se comunica con Dios. Es el lugar santísimo de usted, de este templo. El espíritu. Por eso el Señor dice que los que le adoren debe de adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad. Siempre hay que adorar a Dios en el espíritu. Vivir en el espíritu. Andar en el espíritu. Pensar en el espíritu. No en la carne. Entonces, cuando estaba muerto nuestro espíritu, el día que usted rindió y yo rendí mi vida a Cristo, sucedió algo extraordinario. El Espíritu Santo vino y vivificó mi espíritu, lo resucitó, lo despertó de ese sopor. Y entonces me convierto en una nueva criatura. Y empiezo a pensar diferente. Y empiezo a tener el deseo de orar, lo que antes no tenía. Y empiezo a sentir el deseo de leer la palabra, de estudiarla, de escudriñarla. Y entonces siento el deseo de congregarme con mis hermanos. Y el deseo de bautizarme, tomar la Santa Cena, todo esto. Qué maravilloso. ¿Esa obra quién la hace? El Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Enseguida el apóstol describe cómo deben vivir los creyentes en este mundo de maldad. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que entender. El cristiano, en cuanto a su posición y en cuanto a su posesión. Posición es una cosa y posesión es otra cosa. ¿Cierto, hermanos? Son dos palabras diferentes. En cuanto a mi
posición, yo estoy en Cristo Jesús. Porque así dice la palabra. ¿Estamos en qué? En Cristo Jesús. Y en cuanto a nuestra posesión, ahí lo dice Pedro donde leímos, tenemos una herencia. Tan triste, vea. Sabiendo que tiene usted una herencia, ¿está triste? Sonríale a su hermano. No hay, hermano. Una herencia tenemos. Da la gloria al Señor. Pero primero sabe que tenemos una esperanza. La esperanza en el vocablo común del mundo, hermanos, se refiere solo a un bien incierto. Porque todas las esperanzas mundanas, las esperanzas del mundo, son inciertas, son inestables, son edificadas sobre la arena, esas esperanzas. La persona no salva vive sin esperanza. Así estábamos nosotros. Efesios capítulo 2, por favor. Todo tenemos que comprobarlo con la Biblia. Efesios 2, versículo 12. ¿Qué dice? 2:12. Acá lo pone, ¿no? Eso. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos antes, hermanos? Figúrese, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora, esos peros son los que me gustan, ¿sí? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, la esperanza del mundo es una esperanza edificada sobre la arena. Pero la esperanza de nosotros, ¿sabe qué es? Una esperanza viva, dice ahí la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es una esperanza viva? Porque tenemos un Salvador vivo que se levantó de la tumba y que vive para siempre. Amén. Si Él estuviera muerto, nuestra esperanza también estaría, ¿qué? Muerta, hermanos queridos. Cristo es nuestra esperanza, dice 1 Timoteo 1:1, los que están anotando. La esperanza de los hijos de Dios es una esperanza que vivifica. Es una esperanza que consuela en medio de todas las angustias, en medio de todas las vicisitudes de este mundo, hermanos. Esa esperanza que tenemos en el Señor nos capacita a cada uno de nosotros para enfrentar y superar las dificultades. Está cimentada esa esperanza en la misericordia de Dios. Lamentaciones en el capítulo 3 dice: por la misericordia de Dios, dice Lamentaciones capítulo 3, 21 y 23. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Den un aplauso al Señor.
Por la misericordia no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Nuestra esperanza no solo es una esperanza viva, es una esperanza duradera, permanente, hermanos. Está reservada en los cielos, ahí dice Pedro, donde no se puede podrir, porque esa esperanza es incorruptible. Amén. Versículo 4, dice Pedro en el versículo 4, donde empezamos, ¿no? Para una herencia incorruptible. Esa herencia está reservada, ¿a dónde? En los cielos, la herencia. Esa herencia no se puede podrir. Esa herencia es incorruptible. Esa herencia no contamina, no pierde su belleza, lo que significa pureza y perfección. No solo está reservada, sino guardada. Dios nos tiene guardada la herencia. Es como cuando un grupo de soldados está guardando, ¿qué? Un tesoro, hermanos. Así está guardada nuestra herencia. Sigue triste, ya los vi. Gloria al Señor. Entonces, hablemos de la herencia en segundo lugar. Primero hablamos de la esperanza, ¿no? Viva, maravillosa. Todas las posesiones aquí en la tierra están manchadas con defectos y con fallas. Vemos que los judíos, por ejemplo, habían mirado a la tierra prometida como la gran herencia para ellos, ¿sí? Pero ahora nosotros los cristianos miramos una herencia eterna en los cielos, en la eterna ciudad de Dios. Mire hacia dónde vamos, hermanos. Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ahí debe alegrarse más. Dice, sino que os habéis acercado. ¿A dónde nos estamos acercando? Dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Por eso cuando se convierte en se escribe mi nombre, ¿a dónde? En el libro de la vida. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén, hermanos. ¿Sí ve hacia dónde nos hemos acercado? Nos estamos acercando ya hacia la Jerusalén, ¿qué? Celestial. A la compañía de esos millares de ¿qué? De ángeles. Estamos acercando hasta el mismo Jesucristo, dice. Qué maravilloso. Siguen tristes. Amén. Le da la gloria al Señor. Dios nos ha reservado
esa herencia, que nunca esa herencia se desvanecerá, hermanos. No decaerá, ni será manchada por el pecado. Aquí en este mundo en el que vivimos, vemos casas muy bonitas, mansiones, pero sus moradores llenos de preocupaciones, muchos de ellos tristes. Podemos ver camas hermosas, camas blandas, mesas llenas de todo bien. Amén. Pero cuerpos enfermos que no pueden disfrutar de esos bienes. Muchas posesiones, muchas herencias están manchadas de pecado, sea al obtenerlas o al usarlas. Hay gente que deja herencias, pero ¿de dónde provinieron? Amén. Somos muy propensos nosotros los humanos para hacer de las cosas que tenemos instrumentos de pecado. Cuando se convierten en nuestro ídolo, en nuestro Dios. La palabra de Dios dice claramente que raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. No que usted no tenga el dinero, sino el amor, o sea, se convierte en su ídolo, en ese instrumento que usted idolatra, al único que debemos adorar y rendirle toda la gloria y la honra es a Dios. Amén. Entonces, las posesiones en este mundo, las herencias, son inciertas. Pronto pasan como las flores, como las plantas del campo. Miremos un poquito en 1 Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo 6. Versículo 17. Es el consejo que el apóstol Pablo le da en esta carta que le escribe a Timoteo, le da a los ricos. Les dice el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en ¿qué? En las riquezas, las cuales son ¿qué? Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para el bien, para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Qué lindo. Note que dice el apóstol que las riquezas son ¿qué? Inciertas. Por ejemplo, ahorita en el terremoto habían grandes edificios, hoteles, como pasó aquí en Manta. Mucha gente, no, yo tengo mi hotel, mi edificio, no, todo. Pero al otro día no tenía nada. Tal vez hasta deudas.
Amén. Todo es incierto en este mundo, hermanos. Todo. Uno a veces hace planes y resulta que las cosas salen al revés. Sí, hermanos. Por eso hay que hacer tesoros, ¿a dónde? En el cielo. Donde el orín y la polilla corrompen. Allá sí. Ni los ladrones minan, dice el Señor. La herencia que tenemos allá nadie nos la puede robar. Amén. Está bien guardada, bien cuidada. Somos coherederos con el Señor Jesucristo. Note que Dios, ¿para qué nos da las riquezas? Dice ahí. ¿Para qué nos da las riquezas? Dice, para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Una cosa es disfrutar y otra despilfarrar. Hay que disfrutar de lo que Dios nos da, en el buen sentido de la palabra. Hay gente que no disfruta de lo que Dios le da. Miren, en Colombia, en Bogotá hay señores que van del norte, donde tienen su gran mansión, del norte al edificio en el centro, a su oficina, a amasar más y más dinero, hermanos, en sus negocios. Y ni siquiera conocen el mar. No saben lo que es el mar, lo que es meterse uno y bañarse en el mar. Porque están inmersos ¿en qué? En hacer dinero. ¿Para qué? ¿Quién vive? Encontré un hombre en la costa, en Colombia. Dueño casi, yo estaba en una ciudad que se llama Planeta Rica. Casi dueño de media Planeta Rica. Prestaba dinero a intereses. Tenía un hotel, tenía 2 haciendas ganaderas. Era un señor ya de edad, era homosexual. Tenía un hijo que lo adoptó, también el hijo era homosexual. Hoy día eso no es raro, ¿no? Para la gente hoy día es normal. Bueno, Dios me permitió, porque un hermano de la iglesia le administraba el hotel. Vea, lo despertaba a las 2, 3 de la mañana. Mire, mijo, hay que ir a cobrar los intereses a fulano. El hombre no dormía. Mirando el cuaderno donde tenían los acreedores, para cobrarle los intereses, ¿no? El Señor me llevó a donde él a hablarle. Un día duré casi 3 horas, no me regaló ni un vaso de agua. Por lo menos dice, tómese un vaso de agua, ¿no? Otro día fui y me dijo, oye, mire esa camioneta que compré, ya no la quiero. Ya estaba volviendo como loco. Tenía un terreno bonito en la mitad del pueblo. Y le dije, don Eligio, dónenos ese terrenito para levantar el templo. Y yo le ponemos una plaquita en la parte de abajo con su nombre, que usted fue el donador de ese terreno. Y me dice, no, pastor, a mí nadie me ha dado nada. Así me dijo. Le dije, sí, Dios le ha dado a usted, como dice la Biblia,
la fuerza y la sabiduría para hacer ¿qué? El dinero. En dado caso, en esos días se enfermó y él siempre alquilaba una avioneta para que lo llevaran a Medellín, a los mejores médicos. En esos días enfermó y se murió el hombre, hermano. No quiso nada con el Señor. Se murió y le dejó a un hijo que de esos hijos que, mejor dicho, quién sabe en cuánto despilfarraría toda esa fortuna. Entonces, ¿las riquezas son qué? Inciertas. Y quedan a veces en manos de personas que no saben manejarlas. En ocasiones en manos de aquellos que las usan para el despilfarro y para sus propios deleites. Nada más. Pero la herencia del cristiano, hermanos, es una herencia incorruptible, no contaminada, no se marchita, nuestra herencia, reservada para nosotros en el cielo. Recordemos que somos siempre coherederos ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice Isaías en el capítulo 40, ya voy terminando, versículo 6, Isaías, capítulo 40, versículo 6 al 8. Del 6 al 8 dice, voz que decía, había una voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Aleluya. Entonces, Pedro nos dice que todo en esta vida, los bienes, los logros de las personas, se marchitan y desaparecen. Amén. Solo permanece la voluntad de Dios, su palabra, su obra. Por eso debemos buscar ¿qué? Las cosas de arriba, porque ellas permanecen. Por eso dice, toda carne es como la hierba. Toda carne quiere decir el género humano. Somos como la hierba, como las flores. Nos marchitamos pronto. Amén. Pronto marchamos. Lo más importante, la huella que podemos dejar es esparcir la semilla del Evangelio. Amén, hermano. Eso sí, deja huella. Que Dios los bendiga, mis amados. No olvides. Gracias por acompañarnos. Queremos invitarte a ser parte de nuestra familia. Por eso te esperamos de manera presencial para que vivas la experiencia de manera completa. Dios te bendiga.